cómo se hace de una manera química, no simplemente siguiendo una receta, sino entender por qué tenemos esa coagulación al momento de realizar queso. Entonces, no sé si alguien aquí ha hecho queso alguna vez o ha visto cómo se hace queso. No, nunca han hecho queso. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un Profe, poquito. Sí, dime. yo hice mis pasantías del colegio, o sea, nos llevaron del colegio a hacer pasantías en el Salinerito, pero o sea, yo no hice el queso, pero sí trabajé en la planta de queso y más o menos vi, pero no me acuerdo bien, o sea, pero sí me Ya, acuerdo más o menos del ok. proceso. Es, bueno, el Sabinerito es una muy buena empresa. Ujú. Eh, eh, ya muy bien, entonces aquí vamos a ver cada paso para que puedan hacer y más que nada, como les digo, vamos a hacer de una manera donde entendamos qué pasa en el proceso, no simplemente siguiendo una receta. Listo, entonces vamos a hablar un poquito sobre la leche y los lácteos en general, pero ¿cuál es la composición nutricional de la leche? Eh, ok, Joana, ¿qué me puedes decir de la leche en general? ¿Qué opinión te trae la leche desde el punto de vista nutricional como producto? Bueno, yo opino que la leche, o sea, en punto nutricional, hay que tomar varios puntos, dependiendo si es una leche pasteurizada o no lo es, porque ya como usted nos había explicado que si una persona consume leche directamente ordeñada de la vaca puede tener problemas. Bueno, ese es un primer punto y de ahí, no sé, o sea, yo lo tomaba en cuenta como que fuera un alimento más. mm, y, y como que, o sea, no tiene los nutrientes, las procesadas obviamente no tienen los nutrientes como que completos o algo así. No sé, profe, cómo explicarle. Pero Ya, ok, está bien. Nos dice Joana que es un alimento más eh, y por eso igual vamos a ver qué nutrientes tiene y qué opinión podemos tener sobre la leche y obviamente sobre los lácteos que serían sus derivados. Eh, Nadia, tú qué opinas sobre la leche desde el punto de vista nutricional? Mm, Creo que es buena, tiene algunos nutrientes, vitaminas y es bueno tomarla, pero en una cantidad moderada. Ok, una cantidad moderada es, bueno, como la mayoría de alimentos que nos podemos encontrar. Ok, perfecto, Nadia. Rebeca, ¿tú qué opinas de la leche? Am, a ver, opino que no es fundamental como que para el desarrollo y eso, pero sí tiene bastantes aportes nutricionales también. Obviamente si no tienes una intolerancia. Ok, bueno, lo de la intolerancia hemos conversado algunas veces, la intolerancia a la lactosa, pero bueno, entonces vamos a ir viendo qué nutrientes tenemos. Pero como nos dijo, si no me equivoco, Joana, la leche la podemos considerar como un alimento más. Ni bueno ni malo, o más bien dicho, si es que se lo consume va a ser bueno. Tenemos muchos nutrientes, tales así que la leche es el único alimento del bebé en un inicio, ¿no es cierto? Durante un año y medio, durante la etapa de lactancia, solamente consume leche y tiene todas las proteínas, todos los ácidos grasos, todas las vitaminas, todos los minerales a partir de ahí. Entonces es un alimento muy interesante desde el punto de vista nutricional. Eh, pero es un alimento más. Por ejemplo, aquí salieron unos documentales de National Geographic donde hicieron los documentales en los lugares donde vive la gente con más años en proporción. Eh, y
ahí decían que lo más raro aquí es morir. O sea, la gente vive hasta muchos años. Había gente de 103 años, de 100 años. Y una de las características ahí era, primero, que casi no habían productos procesados. La otra, que no tomaban bebidas gaseosas, o sea, bebidas azucaradas. Y no consumían casi leche ni productos derivados de la vaca, ninguno. No quiere decir que ahorita dejo de tomar leche y voy a vivir 100 años, pero es simplemente una relación interesante que nos indica que si es que no tomo leche, no pasa nada, pero si es que no consumo ese producto, debo ver de dónde voy a conseguir los nutrientes de la leche a partir de otros productos. O sea, simplemente eso. O sea, si dejo de comer carne, yo debo consumir esas proteínas de otros productos. Y no pasa nada, puedo dejar de comer carne, no hay ningún impedimento desde el punto de vista nutricional, pero sí lo tengo que hacer bien. Igual la leche, si es que dejo de consumir la leche, deberé ver de dónde voy a consumir esos productos que estoy dejando de consumir. Porque al fin y al cabo todos los alimentos tienen nutrientes, independientemente de la fuente que sea. Entonces, si yo consumo unos nutrientes, en este caso proteína de la leche, deberé conseguir la proteína de otra fuente y ya está. Los únicos nutrientes que solamente nos encontramos en unos tipos de alimentos son los compuestos bioactivos, por ejemplo, los antioxidantes, terpenos, compuestos azucarados, que están en las frutas y vegetales. Eso sí no los encuentro en ninguna otra fuente. Entonces, lo único que no puedo dejar en mi dieta son frutas y vegetales. De ahí el resto puedo dejar absolutamente todo. Siempre y cuando yo garantice la ingesta de esos nutrientes a partir de otros alimentos. Eso nos quede quedar súper claro. Y en estos lugares tienen o tenían, cuando hicieron el documental, una dieta muy basada en frutas y vegetales, pero muchas frutas y vegetales, en algunas partes aceite de oliva, en otras partes pescado. Caminaban bastante, en algunos lugares no tenían carros en el lugar, porque el punto más lejano de uno a otro caminando eran 20-25 minutos. Entonces caminan bastante. O sea, es una vida bastante interesante y desde el punto de vista nutricional, casi cero alimentos procesados, cero consumo de bebidas azucaradas. Entonces tienen una alimentación adecuada y, como siempre lo hemos hablado, el secreto para la prevención de enfermedades, desde la obesidad, sobrepeso, hasta la hipertensión, diabetes y cardiovasculares, es una dieta basada en frutas y vegetales. Después de eso ya puedo yo agregar más alimentos, pero esa debe ser la clave por todos los compuestos que nos aportan las frutas y vegetales, aparte de los nutrientes normales. Tenemos otro tipo de compuestos ahí que nos van a ayudar a prevenir enfermedades. Ok, entonces veamos los nutrientes de la leche de manera general. Obviamente hay mucha agua, como en todo el planeta. Nosotros estamos hechos en un 70-75% de agua. Las frutas de igual, entonces la leche también tiene un 86% aproximadamente de agua. El azúcar de la leche, la lactosa, lo que nos dijo Rebeca, este es uno de los inconvenientes quizás que podemos tener eh, al momento de las personas tomen leche si tienen intolerancia a la lactosa, porque ese es del azúcar. Grasa, proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, están todos los nutrientes ahí. No le falta algo. Ya, entonces uno de los más polémicos siempre ha sido la grasa de la leche. Eh, María Paula, ¿tú qué les han dicho de la grasa de la leche? ¿Qué opinión te trae la grasa de la leche? ¿Qué les han dicho en las materias? A ver, sobre la grasa de la leche sabemos que, o sea, tiene un gran contenido de grasa, ¿no? Y también depende mucho de qué tipo de leche sea. Sabemos que una de las que más tenían grasa era una que tiene de marca Pura Crema. Em, y bueno, creo que dependiendo de lo que tú necesites, de tus necesidades, patologías que tal vez puedan ser externas, puedas reducir ese contenido, ¿no? Pero yo creo que en niños
según también lo que nos han dicho, es necesaria una leche entera. Y ya como que a partir de cierta edad puedes empezar a consumir una que sea descremada o semidescremada. Ok. Sí, bueno, yo en niños he visto de todo en cuanto a recomendaciones. Por eso siempre hay que estar, como les digo, a la vanguardia de los estudios para ver cuáles son las recomendaciones. Eh, pero sí, se ha dicho de todo en cuanto a la grasa de la leche. Eh, ok, Aiken, tú qué opinas de este nutriente de la leche, de la grasa? Igual, profe, pienso que no es, no, o sea, no es malo, ¿no? Solo hay que saber para qué tipo de personas beneficiaría más. Pero sí hay que tener un consumo moderado porque, por ejemplo, consumir leche entera diariamente sí va a traer problemas. Entonces, pero sí, también considero que es bueno. Ya, ok. Bueno, vemos que la leche dentro de su porcentaje de grasa, lo que más tiene son ácidos grasos de cadena media y larga. Después ácidos grasos insaturados, después un poco de ácidos grasos de cadena corta y un poquito de poliinsaturados también. Yesenia, tú qué opinas de la grasa de la No, leche? profe, yo tengo una pregunta. O sea, Bien. yo me confundo mucho porque, o sea, a mí me dijeron el anterior parcial, creo, la profe que era mucho mejor la leche entera que la semidescremada, pero hay veces que, por ejemplo, mis familiares, así por lo que estoy estudiando nutrición, me preguntan, ¿y qué leche debo tomar? ¿Compro la semidescremada, la descremada, la deslactosada, si tengo diabetes, si es que tengo triglicéridos altos o colesterol alto? Y yo no sé si decirles la entera porque tiene más grasa, pero nos indicaron que era mejor que las otras. Entonces me confundo mucho porque Ya no sé ven. si Eh, es ok, sí, y yo creo que eso les va a pasar a la mayoría de personas, por eso debemos estar súper al tanto. Pero siempre que nos pidan una recomendación, los deberíamos dar de manera general, no para patologías. Con patologías deberíamos tener una analítica, conocer más de la persona, cuál es la dieta. Entonces yo siempre les recomendaría que cuando les pregunten algo muy específico, siempre hablemos de manera general y si es que ya vamos a hablar algo más específico, intentar primero conocer más cosas de la persona y no dar tan a la ligera la recomendación, pero sí de manera general, que es lo que deberíamos hacer siempre. Y por eso deberíamos siempre estar al tanto de la mayoría de nutrientes, de productos, porque cada vez esto de la nutrición, cada día hay más cosas nuevas y cada día nos encontramos con nuevas pautas que antes quizás eran distintas. O sea, hablando de la leche, hasta hace poco se la consideraba que era una grasa que podía subir el LDL, los triglicéridos y un montón, o sea, que podía estar asociada a problemas cardiovasculares. Como toda la grasa, y el problema es que a toda la grasa se la ponía en el mismo saco, o sea, toda la grasa saturada es mala, toda la grasa poliinsaturada es buena. Y ya con el pasar de los años, con los estudios, se ha demostrado que no todas las grasas saturadas son tan malas, ni, por ejemplo, todas las grasas poliinsaturadas son tan buenas, como por ejemplo en el aceite de girasol cuando lo refinan. Cuando lo refinan tenemos aceite de girasol con ácidos grasos poliinsaturados, pero un aceite refinado ya no es tan bueno, ya deja de pasar de ser bueno a mal. Y precisamente los últimos estudios indican que la grasa de la leche no está asociada a problemas cardiovasculares ni aumento de peso. Pero como nos dijo Aiken, en una manera controlada. Es más, la escuela de Harvard de nutrición, dentro de sus eh, cosas que dice, que es un montón de cosas de las más interesantes, porque ellos sí están totalmente a la vanguardia. Por ejemplo, ellos ponen directamente descartar, por ejemplo, tocino, no comer nunca tocino. El tocino es un alimento que está asociado a problemas cardiovasculares. Y en la leche ellos ponen que se puede consumir diariamente de 1 a 2 tazas, pero sin pasarse 2 tazas de leche entera.
Obviamente, si alguien tiene sobrepeso, obesidad, habrá que ver las calorías y primero decir que haga deporte, que no sea una persona sedentaria, porque ahí quizás vamos a tener sí, un problema en cuanto a calorías. Pero como son ácidos grasos de cadena media y larga, la mayoría no están asociados a ningún problema cardiovascular. O sea, los niños igual lo pueden tomar. No, no hay ningún problema, ni de sobrepeso. Es lo que dice la evidencia hoy en día después de muchos estudios y muchos análisis de la grasa de la leche. Eso por un lado. La otra es que cuando tomamos leche con leche entera, por ejemplo en el desayuno, así como vimos en los jugos que al masticar tenemos una sensación de saciedad porque se activan varios receptores y dan mensajes químicos al cerebro y nos dice que estamos llenos, la grasa hace lo mismo. O sea, nos da una sensación de saciedad que no nos da la leche semidescremada. Entonces, al momento de tomar un vaso de leche, estoy también dándole a mi cuerpo mensajes de que estoy lleno. Entonces es muy probable que a media mañana o después ya no me dé tanta hambre y no quiera comer tanto. Entonces eso también puede ser una ventaja de consumir leche entera. Todo con moderación, no pasaría absolutamente nada. Tenemos esta densidad bastante alta y la evidencia nos dice esto, que no todas las grasas saturadas son malas o hay esto ahora. Y antes era el problema, por ejemplo, que se ponía en el mismo lugar a un producto entero, como la leche, con un embutido que puede tener aceite de palma refinado, que ese aceite de palma sí va a ser súper malo, o un pan que tiene margarina, por ejemplo. La margarina tiene ácidos grasos trans que no son buenos para absolutamente nada. Entonces, siempre al alimento en su conjunto, la leche va a tener mucha proteína, va a tener vitaminas, minerales. Entonces, si es que ahí tenemos una fracción grasa que tampoco es tanta, es un 5%, no puedo asociar que es un alimento malo, pero obviamente siempre en moderación. Pero una persona, no sé, que no es sedentaria, sin patologías, no tiene ningún problema y no pasaría nada que consuma leche entera en lugar de leche semidescremada o descremada. Porque como les digo, hoy en día la evidencia nos dice que la grasa de la leche no está, como nos dijo Yesenia, que les han dicho en alguna clase, no está asociada a ninguna enfermedad cardiovascular después de muchos estudios. Y tan fuerte fue esto de satanizar la leche de vaca hace algunos años. Desde los 90 se la empezó a decir que es súper mala porque en ese tiempo se escuchaba grasa saturada y ya las personas pensaban que era pésimo. Tal fue el punto que las ventas a nivel mundial de leche descremada y semidescremada le han pasado totalmente a la de leche entera, lo cual antes no pasaba. Hoy en día hay más venta de leche descremada y semidescremada que leche entera. Y no hay una justificación real porque la mayoría de personas que van a consumirla no tienen patologías, no tienen sobrepeso. Entonces no habría una justificación para cambiar de leche, más bien al contrario. Y entonces eso igual, o sea, siempre les van a preguntar, creería yo, pero nosotros deberíamos dar pautas de manera general de la población. Obviamente, si es que alguien tiene una patología muy específica, a veces no es tan bueno decir, no consumas tal cosa porque yo no sé qué más consume en su dieta. Entonces, debo analizar la dieta, debo analizar, no sé, una, un análisis de laboratorio de la persona para ver exactamente qué tiene. Porque luego si damos pautas muy específicas, así a la ligera, puede ser que la persona esté consumiendo otras cosas o que no haya salido bien y consuma algo que le decimos y no lo hizo bien. Entonces, siempre es mejor hablar de manera general y luego ya específico, obviamente, viendo todo lo que una persona puede tener en una especie de consulta, obviamente. Pero sí debemos estar súper informados y la mayoría de cosas que hablamos nosotros es mucho sentido común, pero enfocado a la parte científica también. O sea, mucho sentido común, pero con las pautas científicas que hay hoy en día. Por eso a mí me gusta mucho la Escuela de Nutrición de Harvard, porque siempre da cosas súper nuevas. Ellos, por ejemplo, dicen que ya la pirámide nutricional es algo eh, que no se debería usar. Una pirámide nutricional es algo que las personas se confunden y piensan que solo eso se puede comer y hay personas
o hay pirámides nutricionales con pautas que no son tan buenas y las personas piensan que está bien. Ellos sacan un plato donde la mitad del plato son frutas y vegetales. Entonces, obviamente, si alguien ve que la mitad de mi dieta debe ser frutas y vegetales, no hay a dónde confundirse. O sea, la mitad es de eso. En cambio, en una pirámide me dicen por ahí granos, por acá frutas. Uno se puede confundir un montón. Y obviamente ve por ahí cosas refinadas de arriba y piensan que sí, es bueno. O sea, está en una pirámide. Entonces, no, en ese plato no sale nada de eso, sino lo que se debe comer para tener una buena nutrición. Ya, entonces ahora veamos la proteína. La proteína es obviamente lo más interesante que va a tener la leche en cuanto a nutrientes. Y para el queso es lo fundamental. O sea, el queso es en lugar de queso le podríamos llamar concentrado de caseína, concentrado de proteínas. Así se debería llamar el queso porque eso es el queso. Lo que más tenemos de proteínas son las caseínas. Y dentro de las caseínas tenemos distintos tipos de caseínas. Tenemos caseína alfa, beta, kappa, gamma. Principalmente kappa, beta y alfa. Y para la elaboración del queso, la principal caseína, que ya vamos a ver por qué, es la caseína kappa, porque es la que va a permitir que todas las proteínas caseínas se unan entre ellas, se unan súper fuerte. Entonces, si yo no logro que se una la capa caseína, voy a tener un queso súper blando. Así que es la más importante de todas. La caseína, un 80% del 100% de caseínas más o menos. La caseína es una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales. Tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces es una proteína de alto valor biológico. Más o menos cada caseína tiene unos de 150 a 200 aminoácidos de estas caseínas. Así están formadas. Y las proteínas restantes son las proteínas del lactosuero, que también son muy buenas las proteínas del lactosuero. Tienen todos los aminoácidos esenciales. Y me imagino que ahí en el gimnasio, no sé si han visto a las personas que hacen deporte y consumen suplementos de proteínas, consumen la proteína whey. Esa proteína whey es proteína del lactosuero, o sea, la proteína del suero de la leche, que es, como les digo, muy buena, de alto valor biológico. Pero ahí es cuando yo siempre me pregunto, ¿será tan caro extraer? Y no extraer, porque la proteína del lactosuero es un subproducto del queso, o sea, es barato, es un subproducto, es algo que a veces se desecha. Entonces es un producto que va a ser barato. Pero mi pregunta es si es que realmente será tan caro extraer y hidrolizarle, porque esos suplementos son carísimos, son súper, súper caros. Entonces, es igual que el colágeno hidrolizado. Se lo obtiene a partir de cartílagos, de algunos desperdicios igual de las reses. Y el colágeno hidrolizado es súper caro. Y ya hemos hablado de los suplementos, muchas cosas, pero dentro de tantas cosas, los suplementos es el valor que pueden tener. Entonces, quizá alguien que está en gimnasio sí que necesita suplementarse de proteínas. No necesariamente de un suplemento, pero si es que ya dentro de la dieta no consigue toda la proteína, pues lo necesitará. Pero siempre acordémonos que a nuestro cuerpo le da igual de dónde viene la proteína. Le interesa el aminoácido. Le da igual si viene de un suplemento, o si viene del garbanzo, o si viene de la carne. Le interesa los aminoácidos con los que está formada esa proteína. Los va a metabolizar y los va a absorber, independientemente de dónde venga. Entonces, no porque consumo un suplemento se va a absorber mejor o mi cuerpo va a decidir hacer, si consumo colágeno, voy a hacer colágeno. No, consume esos aminoácidos y de pronto hace colágeno si es que necesita, o de pronto hace una proteína que está en el ojo que se llama rodopsina, o de pronto hace hemoglobina, lo que necesite. Las células están ahí haciendo proteínas todo el día y usan los aminoácidos para lo que necesita. Pero es muy buena la proteína de la leche, entonces la leche tiene un nutriente muy, muy bueno que tiene todos los aminoácidos esenciales. Y por eso, como hablamos antes, en la etapa de lactancia, el bebé puede producir todas las proteínas necesarias para su vida. Recordemos que nuestro cuerpo está formado por proteínas por todo lado. Nosotros producimos proteínas y estas se unen a otros nutrientes como lípidos, vitaminas,
eh, carbohidratos y van formando estructuras, pero las proteínas es lo más fundamental que tenemos. O sea, todo, o sea, las hormonas son proteínas, nuestro ojo está recubierto de proteínas, nuestra piel está cubierta con proteínas. Entonces, las proteínas es el nutriente más importante que lo producimos nosotros. Ya, pero dentro del queso, lo que nos interesa es la caseína. Por eso les decía que el queso se debería llamar concentrado de caseína. Entonces, las caseínas, la alfa, la beta y la capa caseína, se unen entre ellas. O sea, se unen entre ellas y forman, como está aquí, un circulito que se llama submicela. O sea, se unen entre ellas y forman un circulito. Se unen mediante diferencias de electronegatividad en sus últimos aminoácidos. Entonces, el uno tiene un polo positivo, el otro negativo. Se unen mediante distintos puentes de hidrógeno. Entonces, están unidas entre ellas. Pero a su vez, cada una de estas submicelas se unen a todas las submicelas, ya sea una proteína súper grande, a través del calcio. Y el calcio se une solamente con la capa caseína. Entonces, un queso que sea súper fuerte, o los quesos que compramos, ahí tenemos la proteína súper fuerte, súper unida. O sea, todas las capas caseínas están unidas a través del calcio. Si el queso sería blando, que quisiera decir que no tengo capa caseína y la proteína no está unida, entonces está súper blando. Mientras más unida esté la proteína, más duro estará el queso, pero siempre será a través de calcio. El calcio se une con la caseína. El calcio es en ese punto soluble en agua y la capa caseína tiene una parte hidrófila al final de su aminoácido, entonces esto le permite unirse al calcio y se une uno a uno con otro. Entonces, si es que nosotros elevamos la temperatura, el calcio pasa de ser soluble a insoluble y ya no es capaz de unir a las caseínas. Entonces, quizás en los quesos que ustedes van a hacer, o lo más probable es que el queso no quede fuerte porque las caseínas no se van a poder unir y si no se unen, quedan todas como submicelas. O sea, el secreto para yo tener un buen queso es que toda la capa caseína se puede unir para que se forme una micela súper grande, súper fuerte. O de lo contrario va a tener, como está aquí en esta foto, muchas submicelas, pero ninguna unida, entonces el queso se queda blando. Entonces, bueno, después en la elaboración igual vamos a ver más sobre esto de la caseína y el calcio. Pero lo más importante para el queso siempre va a ser capa caseína, una de las caseínas que tiene el queso, y el otro, el calcio, que el calcio sea soluble para que se pueda unir a la capa caseína. Bueno, la lactosa ya hemos hablado algunas veces de la intolerancia. No sé si alguien aquí tenía intolerancia a la lactosa, no recuerdo. Creo que no, o sí, alguna persona. Bueno, tú, Yo tengo. sí, ¿y cómo te toca la dieta, María Paula? A ver, yo en cuestión de la leche sí tengo que cambiar. O sea, no puedo tomar leche entera, ni descremada, ni semidescremada. Solo la deslactosada. Y, y en cuestión de yogurts, quesos y así, no me representa, o sea, en realidad no me hace nada. O sea, no me siento mal comiendo quesos ni yogur, pero con la leche sí, o sea, sí me toca cambiar, pero a mí me encanta la leche, entonces no tomo, o sea, solo tomo la deslactosada, no he cambiado, no las he sustituido por alguna bebida vegetal ni nada. ¿Y te hiciste algún test o simplemente te diste cuenta porque tomas la leche y tenías dolor? La verdad, solo me di cuenta porque tomaba la leche y me dolía la barriga, me hinchaba un montón, pero entonces fue como que suspendí un tiempo, pero como me gusta full, yo quería tomar, entonces como que vi otras opciones y con la deslactosada me sentí súper bien, pero no me he hecho nada como que me diga que en serio tengo. Puede ser alguna otra cosa, no puede ser alguna cosa del intestino o algún otro problema, ¿no? Pero más o menos así. ¿Y el yogur también te afecta o en el yogur no? O en el queso, por ejemplo. O ahí no tienes tanto dolor. No, ni en el yogur ni en el queso me afecta. ¿En ningún tipo de queso o además? No, en ninguno, en ninguno. Ya.
Te preguntaba lo del yogur y el queso porque, por ejemplo, en el yogur que ya lo hemos hablado, al momento de tener la fermentación, perdemos mucha lactosa porque la bacteria láctica se come la lactosa. Entonces sí vamos a tener un poquito, pero ya realmente no mucho. O sea, entonces si tienes una intolerancia no tan alta, no lo vas a sentir, porque siempre hay personas que tienen mucha intolerancia y por más poquita lactosa lo pueden sentir. Otros que tienen menos, que sí producen enzima lactasa en el intestino, pero en una cantidad mínima. Pero esa cantidad mínima puede digerir, por ejemplo, la lactosa que puede quedar en el yogur. Y en el queso dependerá, como vamos a ver ahorita, hay quesos fermentados y otros que no. Entonces hay unos quesos que sí pueden tener lactosa y otros que no, pero siempre van a tener una cantidad menor que la leche. Entonces, quizás por eso. Pero sí sería bueno si te haces algún test alguna vez de intolerancias como para ver qué puede ser, si es que es la lactosa o si es alguna otra cosa. Ujú. Sí, profe. Siempre es importante por si acaso, porque así como tú me cuentas, me acuerdo que un primo igual, a él le gustaba, bueno, le gusta más bien dicho, mucho la leche. Y de un día para otro, a él le empezó a doler un montón el estómago todos los días y no sabía qué era, pensaba que era el gluten. Y dejó de consumir algunas cosas que tienen gluten, pero le seguía doliendo y se fue y se hizo un test de intolerancias. Creo que me dijo que se hizo en el Hospital de los Valles, si no me equivoco. Y era de algunas, o sea, no sé cómo le hicieron, me imagino que fue una muestra de sangre, aunque he visto, por ejemplo, que en Inglaterra, simplemente con el pelo, te pueden decir cuántas intolerancias tienes de un montón de cosas. Y le dijeron, tienes intolerancia a la lactosa. Entonces hizo, y lo que él hace antes de comer, porque él como le gusta mucho la leche y consume algunos productos con leche, él ahí me enseñó que tiene unos sobrecitos de lactasa. Entonces antes de comer algo con leche se toma ese sobrecito y ya tiene enzimas en su estómago y estas enzimas rompen la lactosa en glucosa y galactosa. Pero sí es bueno como saber exactamente porque también hay, no sé si han escuchado que hay una incidencia súper baja, pero hay personas que tienen intolerancia a la caseína. Y hay niños que nacen con intolerancia a la caseína y eso es un problema porque no pueden tomar la leche materna. Y los suplementos que hay para lactantes de productos sin caseína son carísimos. Son carísimos, carísimos porque no se producen casi. Entonces, es un problema si un niño nace, por ejemplo, con intolerancia a la caseína. Hay un 40% de la población mundial que tiene intolerancia a la lactosa, o sea, bastante gente, o sea, es algo común. Pero la lactosa realmente no la necesitamos mucho. No, es más, no la necesitamos. Este no es un nutriente que sea esencial porque es glucosa y galactosa. La glucosa la encontramos en las frutas y la galactosa en nuestro cuerpo, por ahí el cerebro la puede utilizar quizás para algo, pero la glucosa sirve para exactamente lo mismo y mucha de la galactosa se transforma en glucosa, como por ejemplo las bacterias lácticas transforman la galactosa en glucosa antes de consumirla, porque es muy fácil, la galactosa es el 6H12O6 y la glucosa igual, entonces esta transformación química se la hace súper, súper rápido. Vitaminas, bueno, todos conocemos, sobre todo tenemos hidrosolubles, que es la vitamina del complejo B. Eh, el ácido fólico creo que es la vitamina B9, que es súper importante, al igual que la vitamina B12. Eh, y tenemos las liposolubles. Las liposolubles están asociadas a la fracción grasa, o sea, la fracción lipídica. Entonces, si le quitan los lípidos o la grasa, dejamos de tener en ese momento vitaminas liposolubles. Entonces, lo que hace la industria obviamente es agregar vitaminas a la leche y también tienen que agregar las hidrosolubles porque cuando la pasteurizan tenemos temperaturas súper fuertes. Es como cuando si es que yo comprara leche cruda y la hiervo. Al momento de hervir estoy desnaturalizando todas las vitaminas que están ahí. O sea, no se va a quedar ninguna vitamina. Entonces, siempre tienen que agregar vitaminas, de lo contrario no nos quedamos con vitaminas. Y el pH. Esta es la razón de por qué la leche es un alimento donde pueden crecer muchos microorganismos. Su pH está entre 6 a 6,8, o sea, casi neutro. O sea, el pH idóneo para que crezca cualquier tipo de bacteria. Cualquier tipo de bacteria puede crecer a ese pH.
está prohibido vender leche cruda, aunque sí se vende en los mercados, me imagino, y en algunos lados. Pero puede estar asociada a cualquier tipo de microorganismo. Y bueno, en las fincas, en los lugares ganaderos, se toman leche después de ordeñar ese rato. Y si uno les pregunta a las personas por qué toman ese rato sin hervirle, o sea, sin pasteurizar, siempre van a decir que ya hemos tomado siempre y no nos ha pasado nada. Y es verdad, puede ser que tomemos siempre y no pase nada, pero hace 2 semanas, por ejemplo, en España, una señora fue a la cárcel porque ella estaba haciendo quesos con leche sin pasteurizar. Entonces venía haciendo 30 o 40 años del mismo queso y nunca había pasado nada. Y justo hace un mes, en ese lugar donde estaban esas vacas, apareció la bacteria Listeria. Entonces las vacas todas se contagiaron con Listeria. A ellas no les hace nada la Listeria, pero se queda en la leche. Entonces ella hizo queso con esa leche. La Listeria es una bacteria bastante especial porque se puede reproducir en temperatura de refrigeración. Ninguna otra lo puede hacer, solo la Listeria. Y las personas que comieron el queso se enfermaron, fueron al hospital y 2 personas murieron. Entonces, fue súper grave. Y eso es lo que puede pasar al tomar leche sin pasteurizar. O sea, quizás toda mi vida no pasó nada, pero justo hubo un brote de alguna bacteria, agua contaminada, algo en el pasto, se contagian las vacas con Escherichia coli, a ellas no les pasa nada y el producto, o sea, su leche va con eso. Y es porque la leche tiene ese pH, entonces a ese pH no les pasa absolutamente nada. Cuando hacemos yogur tenemos ácido láctico, tenemos un pH de 4, 4, 5, ahí no pueden crecer esas bacterias patógenas. O sea, si le dejamos un tiempo a ese ácido láctico, las bacterias van a morir. O sea, un yogur me puede enfermar quizás cuando ya ha pasado mucho tiempo, quizás con algo de acidez o con algún dolor estomacal, pero nunca con algo patógeno, porque ahí nunca va a haber una bacteria patógena en un yogur, por el pH que tiene. O sea, no se, es más, puede ser que las bacterias sigan haciendo ácido láctico y esté súper ácido ese yogur, pero aún con más razón en ese yogur no va a crecer ningún tipo de microorganismo patógeno. Lo que sí puede crecer es de un hongo si es que hay humedad y hay un poco de oxígeno, eso sí puede crecer. Y listo, finalmente, ya para ver el queso, tenemos la densidad de la leche. La leche tiene una densidad promedio de 1,032 gramos sobre mililitro. Recordemos que la densidad del agua es 1, ¿no es cierto? Y mientras más sólidos solubles tenga el agua, tendré mayor densidad. En este caso, la leche tiene vitaminas, tiene lactosa, tiene proteínas, entonces la densidad va a ser por arriba de 1. Una leche descremada tendrá una densidad aproximada de 1,036, o sea, un poquito más. Y esto es porque la densidad de la grasa de los lípidos es inferior a la del agua, que es creo que 0,90, 0,80 y algo. Entonces, si yo le quito la grasa, paso a tener más densidad. Y una de las pruebas de calidad de la leche más fáciles de hacer es con un instrumento que se llama lactodensímetro, que es un densímetro. Entonces yo cojo la leche, le pongo en una probeta, le echo el densímetro y veo cuánto tiene densidad. Si tiene por debajo de 1,29, quiere decir que le han agregado agua, porque la leche siempre va a tener esa densidad, 1,032. Entonces, si yo veo que tiene 1,029, 1,028, eso quiere decir que tiene agua y por eso tiene menos sólidos solubles en concentración. Entonces, es súper fácil. Y esto de la densidad vamos a ver la siguiente semana en la elaboración de cerveza, porque en la cerveza yo debo medir densidad. Yo debo ver cuántos azúcares fermentables tengo en mi líquido antes de fermentar. Listo, entonces vamos a ver la elaboración de queso de manera general y luego vemos cómo lo van a hacer en su casa, pero van a ver que es lo mismo, o sea, es exactamente igual, es lo bueno del queso. Independientemente del queso que vaya a hacer, el proceso siempre es igual. Después yo le puedo madurar, yo le puedo ahumar, puedo hacer muchas cosas, pero el proceso siempre, siempre es lo mismo. Mi objetivo es coagular las proteínas. Las proteínas se separen del lactosuero y de la leche y que se concentren y tener el queso. Entonces, lo primero que se debe de hacer, obviamente, es pasteurizar la leche. Ya hemos hablado mucho de la pasteurización de la leche, pero si es que ustedes, por ejemplo, para esta práctica pueden conseguir leche cruda, está perfecto.
pero, porque eso sería lo ideal siempre, hacer queso a partir de leche cruda, pero siempre voy a tener que pasteurizar. ¿Y por qué es lo ideal? Porque yo me podía preguntar, ¿no es cierto? Mejor compro la leche ultra pasteurizada y hago el queso, ya está ahí pasteurizado. Porque a mí cuando me dicen que compran la leche cruda y luego la hierven, están haciendo lo que hace la industria exactamente, pero la industria tiene unos equipos mucho mejores que la olla de mi casa para garantizar que llego a esas temperaturas. Eh, entonces, es como medio ilógico porque para eso compro ya la leche desde ahí. Eh, y aparte, en la leche que yo hiervo en la casa pierdo todas las vitaminas y normalmente en la industria le añaden vitaminas a la leche. Entonces tenemos todavía vitaminas. Pero no podemos, o sea, sí se puede hacer, pero el problema es que cuando tenemos distintos tipos de pasteurización. La que normalmente se utiliza en la leche es la ultra pasteurización, la UHT o esterilización. Esta tiene 130 grados centígrados por unos pocos segundos, 2, 3 segundos. Tenemos otras pasteurizaciones con temperaturas más bajas, 90 grados por un par de minutos o 75 grados por unos 10 minutos. Y la pasteurización que se usaba antes, que la pasteurización baja, es 63 grados por 30 minutos. ¿Qué sucede? Mientras más temperatura le dé, más calcio pierde en cuanto a unión de caseína. Entonces, lo ideal siempre es una pasteurización baja para hacer queso. Máximo 63 grados por 30 minutos. Y esa temperatura yo garantizo que mueren todas las bacterias patógenas. O sea, esa temperatura no sobrevive ninguna bacteria patógena. No pueden sobrevivir. Es una temperatura que las destruye totalmente. Entonces, si yo compro leche para hacer queso, debo pasteurizar, pero debería pasteurizar a esa temperatura por ese tiempo. Y el queso normalmente ahí sí me queda súper bien porque voy a garantizar que esté todo el calcio soluble y que se una después, lo cual no va a pasar normalmente en leche pasteurizada. Ya después de eso se enfría. Enfriamos el queso a más o menos temperaturas entre 32 y 45 grados, dependiendo del tipo de queso que vamos a hacer. Eso ya dependerá de lo que necesitemos de nuestro queso. Pero obviamente después de pasteurizar hay que enfriar. Y después viene la parte más importante, que es la obtención del queso como tal. O sea, eh, la coagulación de la proteína. Y aquí vamos a tener tres formas de obtener el queso. Cuando digo coagulación de proteínas es que se separe la caseína de la leche y del lactosuero. Por eso les decía que el lactosuero es un subproducto de la leche, eh, que es un subproducto súper bueno desde el punto de vista nutricional por los aminoácidos esenciales que tiene, pero sigue siendo un subproducto. Entonces, una de las formas es acidificar el medio. No sé si alguien le ha pasado o ha escuchado en su casa que se le cortó la leche, o la ha escuchado, no sé, a alguien que esté en su casa que se le cortó la leche. Eso suele pasar, ¿no es cierto? Que dicen, eh, a ti te ha pasado, María Paula, que se cortó la leche. Sí, me pasó tal vez unas 2 veces, pero recuerdo que era cuando era pequeña. Y es como que se separa un poco como del suero tal vez de la leche y los demás componentes, supongo, que es la grasa o no sé, Ya, ¿y te acuerdas por qué se cortó? porque no la habían dejado en refrigeración, creo, y ya estaba abierta y la habían Ya, dejado afuera. ya, correcto. Esa es una de las causas. Si la dejamos de afuera, hay bacterias lácticas. Las bacterias lácticas producen ácido láctico y el ácido corta la leche. O sea, así se lo llama coloquialmente, cortar la leche. Eh, o un ácido, si le ponemos limón pasa exactamente igual. Eh, y es como ustedes van a hacer el queso en esta ocasión, con limón. Y bueno, ya cuando les indique la práctica, les digo exactamente por qué se corta la leche desde el punto de vista químico. Pero una de las formas es ponerle cultivos lácticos, o sea, tener un queso fermentado. Pero no todos los quesos necesariamente son fermentados, algunos sí, otros no. Normalmente cuando yo hago queso solamente con cultivos lácticos, el proceso se demora un montón, se demora un montón. Pero obviamente enfrío la leche, pongo el cultivo láctico y la bacteria láctica lo que hace es comerse la lactosa y produce ácido láctico. Igual que el yogur, tal cual, exactamente. Eh, y el ácido láctico favorece la coagulación durante la elaboración, produciendo compuestos responsables de aromas y sabores.
Entonces, bueno, como vimos en la cerveza, las bacterias no solamente hacen un producto, sino hacen muchos, sobre todo aromas y sabores. Entonces, dependiendo del queso, yo puedo usar distintos cultivos lácticos. Y cuando les dejo madurar, yo sigo teniendo los cultivos lácticos aquí por eso se necesita leche pasteurizada, porque en ninguno de estos puntos vamos a ver que le ponemos calor. No hay calor, entonces si hay una bacteria se va a quedar ahí. Entonces, si es que yo tengo bacterias lácticas, las bacterias lácticas siguen ahí. Y digamos que yo maduro el queso durante un mes, las bacterias empiezan a generar CO2 y ahí vemos estos circulitos en los quesos muy comunes en algunas variedades. Pero esos circulitos lo hacen las bacterias lácticas. Entonces, hay algunos quesos que se puede hacer sin leche pasteurizada, pero solo son quesos que tengan un proceso de maduración de un tiempo determinado, digamos un mes, porque las bacterias lácticas hacen que el queso tenga un pH de 4 y si había una bacteria ahí va a morir. Entonces sería otro método de conservación, pero quesos muy, muy específicos. Y la segunda forma de coagular la leche es con el cuajo. No sé si han escuchado del cuajo. Si han escuchado, alguien tal vez ha escuchado o ha utilizado cuajo alguna vez. No han utilizado el cuajo. Eso se usa mucho en la leche. Si es que alguien puede conseguir cuajo, perfecto, porque con esto se hace mucho más rápido el queso y mucho mejor. El cuajo es una enzima. Muchas personas, o más bien dicho, muchas personas que hacen queso, yo les he preguntado qué es el cuajo y no saben qué es el cuajo, solo saben que les ayuda a hacer esto. Entonces, yo creo que ese es un problema cuando hay una industria y hay gente haciendo, no conocer lo que está haciendo, porque si estamos haciendo algo deberíamos conocer exactamente qué está pasando ahí, qué sucede, qué es. Entonces, no solamente saber qué es cuajo y que el cuajo hace el queso, sino que el cuajo es una enzima que rompe enlaces peptídicos. Entonces, rompe precisamente enlaces peptídicos de la caseína. Entonces, al momento de romper los enlaces peptídicos de la caseína, hace que esta caseína deje de ser soluble en agua o deje de estar ahí en su configuración súper alta y se precipita. Entonces ya no puede estar más mezclada con el agua y precipita. Por eso les digo que si consiguen cuajo, perfecto. Es súper barato, venden unos sobrecitos eh, para 70 litros, creo que en 50 centavos, pero no es tan fácil conseguir en Quito. En La Tacunga, en Ibarra es súper fácil. Aunque aquí en Sangolquí me dijeron la otra vez que compraron. Pero en Quito antes se vendía en veterinarias, en farmacias, pero ya no. Pero es mucho más fácil hacer con cuajo. Pero no necesariamente solamente se hace con cuajo. Entonces es súper fácil porque yo tengo la leche ya a esa temperatura, le echo el cuajo y en pocos minutos vemos cómo precipita toda la proteína. Entonces, ¿qué hace el cuajo? Provoca que la cadena de capa caseína se rompa en los enlaces peptídicos 105 y 106, en donde está la fenilalanina y la metionina. Entonces, esto es lo que hace el cuajo. Ataca los enlaces peptídicos en ciertas partes de la caseína. Y cuando rompe la caseína, esta se separa de las submicelas, entonces todas se van y todas pasan a ser insolubles de nuevo. Entonces, cuando yo tengo el cuajo, mi intención es que otra vez se una y el queso se haga duro. Y la única forma de hacer eso es con el calcio. Por eso la industria usa calcio y le pone un poquito de calcio para que se una después. Le ponen en forma de cloruro de calcio. El problema es que este reactivo no es fácil de conseguir porque tiene una regulación, ya que aquí por lo menos es un reactivo controlado. Necesito un permiso para comprar porque es un reactivo con el que se suele hacer clorhidrato de cocaína, entonces por eso no es de venta libre. Aunque he visto que lo venden en agua al 10%, eso también se puede usar, pero no es fácil de conseguir. Pero lo malo es que no cualquier calcio sirve, porque no todo el calcio es soluble en agua. Tiene que ser un calcio que sea soluble en agua. Ya, y este sería un resumen de cómo se puede coagular la leche. Puede ser mediante la adición de un ácido, en este caso de cultivos lácticos que provoquen o que produzcan ácido láctico. Una, o la segunda sería el ácido láctico más la enzima, y la tercera solo enzima. Entonces, si tenemos solo enzima, vamos a tener más lactosa. Si tenemos ácido, si tenemos bacterias lácticas, vamos a tener menos lactosa, porque el sustrato de las bacterias lácticas es la lactosa. Entonces,
el queso va a quedar sin mucha lactosa. Entonces, una forma de ver si un queso tiene menos lactosa es ver los ingredientes y si tiene cultivos lácticos, quiere decir que tiene menos lactosa. Entonces, yo voy directamente a la etiqueta, veo los ingredientes y si tiene ahí lactobacillus casei, lactobacillus fermentum, cualquiera, quiere decir que ese lactobacillus ya se comió la mayoría de lactosa del queso. Si no tiene es porque solamente le pusieron cuajo. Normalmente los quesos frescos solamente se le pone cuajo, no se le hace un tratamiento de fermentación. Así que en las etiquetas siempre nos podemos dar cuenta absolutamente de todo lo que vamos a comer. Ahí está escrito todo y es súper fácil darse cuenta qué tan saludable puede ser ese producto. O cosas como si es que tiene más lactosa o no. Si es que hay cultivos lácticos, obviamente tendrán menos lactosa. Ya, entonces, bueno, esto es lo que ya les conté. Por el calor, los iones de calcio solubles pasan insolubles, precipitan y no pueden formar parte del coágulo de caseína. Entonces, el calcio ayuda mucho a la acción del cuajo, dando lugar a una cuajada súper consistente. Pero si se añade mucho, puede dar un poco de sabores amargos. Entonces, no es que le puedo echar la cantidad que yo considere, sino hay que hacer una pequeña regla ahí. Y ahí finalmente estos son los pasos que se hacen en la industria. Aquí en esta tina hay cuajo y normalmente estas tinas están para abajo en la industria porque lo que se quiere es que se salga todo el lactosuero, porque el queso no debería tener lactosuero. Entonces le cortan. Eso que está ahí, eso de metal, es una cuchilla que se llama lira. Entonces le van cortando el queso para que siga saliendo el lactosuero. Está prohibido usar ahora lactosuero en alimentos para humanos. Antes no sé si se acuerdan que había yogur de lactosuero. El kiosco tenía un yogur hecho con lactosuero. El problema es que siempre engañaban un poquito, entonces uno veía yogur, pero por abajo decía hecho con suero de leche. Que no es malo, es más, era barato. Y no es malo porque tiene una proteína de alto valor biológico. El problema es que como eran subproductos, se lo intentaba meter en todos los productos para ganar peso, ganar productividad, pero no se declaraba o se declaraba mal. Entonces eso era un engaño al consumidor. Entonces en el queso, no sé si alguna vez les ha pasado que cortan un queso, le ponen, digamos, en el sartén y sale un montón de agua un poquito amarillenta, blanquecina, pero mucha. Puede salir un poco, es normal. Pero si sale mucha, quiere decir que ese queso tiene lactosuero. Porque allí yo estoy sacando el suero del queso. Y eso es un engaño porque ahí simplemente están ganando peso y nos están vendiendo suero en lugar de queso. Por eso hay que hacer estos pasos para sacar todo el suero. Entonces se le corta. Después de esto también lo van a hacer ustedes, le van a poner sal. Y la sal se usa para 3 cosas. Uno, obviamente, para dar sabor. 2, para evitar el crecimiento microbiano. En medios salados no crecen. Y 3, para que siga saliendo el suero. Entonces yo pongo el queso, creo que está acá. Sí. Pongo el queso, pongo la sal en el queso y tengo un efecto osmótico. O sea, la sal hace que el agua del queso salga para que se iguale a los solutos que entra con la sal. Entonces la sal es súper importante también poner. Pero igual hay quesos sin sal que si es que hay un buen procedimiento no pasa nada. Y finalmente, desuerar o prensar. Se aprieta un montón el queso durante algún tiempo para que salga todo el suero finalmente. Si no prensamos, podemos seguir teniendo suero. Y como les digo, el queso va a pesar mucho más. Y yo voy a vender queso con suero con un peso alto y no todo va a ser queso. Entonces eso es un engaño al consumidor. Y por eso ahorita hay un problema súper grande en la industria del queso con las políticas que sacaron con el ARSA, porque se prohibió utilizar lactosuero para hacer productos para consumo humano. No debería ser así porque es un subproducto bastante bueno, pero si hay engaños, ese es un problema, entonces debería mejorar la legislación en función de eso. De ahí el lactosuero es una proteína de calidad. Listo, entonces veamos cómo van a hacer su práctica. Que van a ver que es súper sencilla la práctica de la elaboración de queso. Entonces van a necesitar 2 litros de leche. Si es que pueden conseguir leche cruda, perfecto, pero tienen que pasteurizar.
No, o sea, pueden conseguir cualquier leche. Como siempre en nuestras prácticas pueden conseguir cualquier ingrediente y como lo van a exponer, luego vemos conclusiones de lo que usaron. Pero en orden de prioridades sería, si es que pueden conseguir leche cruda, perfecto, la pasteurizan a 63 grados centígrados por 30 minutos. O sea, siempre hay que pasteurizar porque hay que intentar que si es que no sé, por casualidad ahí había una bacteria patógena, no esté ahí. De ahí, en orden de prioridades, sería de ir a una tienda, ver leche en funda y ver una marca que no sea tan conocida, porque la mayoría de marcas conocidas tienen leche UHT, o sea, mucha temperatura. Pero esa maquinaria es súper cara, entonces puede ser que una leche que no sea tan conocida no tenga ultra pasteurización, pero sí tenga pasteurización, porque eso sí o sí debe tener para poder vender leche. Entonces, si solo es pasteurización, quiere decir que puso menos calor para pasteurizar, quiere decir que tengo más queso soluble, más calcio soluble en la leche. Mientras más calcio, el queso me va a quedar mejor, más fuerte. Y si no conseguimos, pues usamos la UHT, no pasa nada y vemos cómo nos sale el queso. Ya les voy a decir al final qué opciones tienen de producto final. Pero esas serían las opciones más o menos de conseguir la leche. O sea, primero leche cruda para pasteurizar, después una leche que sea en funda no tan conocida, que quizás no tenga un proceso UHT, y después cualquier tipo de leche. 40 mililitros de limón o 120 mililitros de vinagre. Y dice aproximado, ya vamos a ver por qué aproximado, porque puede ser que necesitamos más o quizás un poco menos. Y en este punto sería también cuajo. Si alguien consigue un sobrecito de cuajo, perfecto. Pero eso no les pongo porque, por lo menos en Quito es complicado. Si alguien está en otro lado o conoce de alguien que le puede conseguir, súper bien porque el cuajo, el queso nos hace súper rápido y queda mucho mejor. Sal al gusto, por eso tampoco pongo cantidad, la sal va a ser al gusto. Y lo que tienen que usar sí o sí es una especia o una hierba aromática, ya sea orégano, tomillo, albahaca, ají, lo que quieran, pero sí o sí hay que usar una especia. Lienzo y colador y un molde para poner el queso. El molde, cualquier tipo de molde que tengamos en casa, obviamente bien desinfectado, no importa el tipo de molde, el que nosotros ahí escogamos para nuestro queso. Ya, entonces vamos al procedimiento y aquí les voy a explicar por qué se corta la leche. O sea, desde el punto de vista, como les digo, químico, por qué se corta la leche. Entonces, primero, calentamos la leche hasta llegar a 42, 45. O sea, debemos tener la leche entre 40 y 45 grados, más o menos. Entre ese rango. 40 está bien, 42, incluso si está un poquito menos, un poquito más, no pasa nada, pero es como la temperatura ideal para lo que vamos a hacer. Si es que, aquí dice calentar, ¿no es cierto? Si yo tengo leche fría, caliente. Pero si es que yo conseguí leche cruda y estoy pasteurizando, sería enfriar, ¿no es cierto? Enfriar hasta 42, 45. Pero esa es la temperatura que debo tener. Y ahí le empiezo a agregar el limón o el vinagre. De a poquito, le voy agregando de a poquito y voy dando vueltas, 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 vueltas. Le voy agregando de a poquito y le voy dando vueltas. Entonces vamos dando vueltas hasta que empieza a cuajar, como está aquí en la foto, se empieza a hacer más o menos de esta textura y aquí vemos el líquido que es un líquido medio amarillento, eso es suero mezclado con agua. Entonces ahí quiere decir que se está separando la caseína del suero. Esto puede durar entre 4 minutos a 30 minutos, dependerá de muchos factores. El limón que deben usar es el verde, el más chiquito, el que le llaman sutil, ese limón, porque ese normalmente tiene el pH casi siempre bastante ácido. Entonces hay que darle, y les ponía aproximado porque normalmente hasta los 15 minutos ya vemos bastante la cuajada, ya casi está hasta los 15 minutos. Entonces le vamos echando, pero si vemos que no cuaja, hay que echarle un poquito más. Pero si ya le echamos y vemos que ya cuajó, no hace falta echarle más. Yo aconsejo más el limón que el vinagre que tiene ácido acético porque a veces pueden quedar unos aromas un poquito ametálicos. No necesariamente, pero puede pasar. Entonces, eh, yo recomiendo más el limón. Si consiguen cuajo, se pone aquí igual. En lugar de limón, el cuajo. O sea, ahí mismo se le pone. Y es mucho mejor por lo que les digo. Sí, María Profe, ¿y Juan. sería igual como de a poquitos o le pones todo el sobre de una? No porque el sobre
de lo que me dijeron, y bueno, había visto, creo que un sobre chiquito de unos 10 gramos puede cuajar a unos 70 litros de leche, que es un montón. Pero como es una enzima, no importa si le pongo más, no es como el limón que si le pongo un montón, quizás sí quedan tonos súper ácidos. Entonces, la enzima se va a perder después, no pasa nada. Entonces, como no me va a quedar muy, si hago una regla de 3, o sea, imagínate, 10 gramos son 75 litros, 2 litros, sería súper poquito. Entonces, la cosa sería echarle, ponerle una cuchara chiquita un poquito e irle echando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que cuaje. Pero si le pongo más, no pasa nada, o sea, simplemente cuaja y ya está. Solamente la cosa es irle echando de a poquito, de a poquito. Pero sería aquí igual, en el momento que ya tenemos la leche a la temperatura. Entonces veamos por qué se corta la leche, por qué se llama cortar la leche. Realmente es coagulación de la leche. Entonces, es la forma ácida como la leche se puede cortar. Puede ser por limón, porque tiene ácido cítrico o ácido ascórbico. Puede ser por vinagre, porque tiene ácido acético. O puede ser por la acción de bacterias lácticas que producen ácido láctico. Entonces, esto se da cuando la leche baja su pH a 4.5 por acción del ácido. Cuando baja ese pH y tenemos una temperatura entre 40 y 45, la proteína llega a algo que en química se llama el punto isoeléctrico de la proteína. Esto quiere decir que llega a un punto donde algunos aminoácidos rompen su enlace peptídico, o sea, ya no pueden estar juntos y su enlace peptídico se rompe. Entonces, al momento de romperse, se generan péptidos y estos péptidos no son solubles en agua y se separan de el agua de la leche. Entonces, siempre que tengamos ácido en la leche se va a coagular porque la proteína llega al punto isoeléctrico de la leche. Así está 30 grados, 20 grados, va a llegar a su punto isoeléctrico porque ese pH lo que hace es romper las cargas de electronegatividad con las que están unidas los enlaces peptídicos. No todos, pero sí algunos. Entonces lo rompe y la proteína se separa. Pero por eso les digo que se puede demorar un poquito. Dependerá del pH del limón, dependerá de cuán rápido le estemos dando vuelta, de muchas cosas. Entonces se puede demorar un poquito más, un poquito menos. A temperaturas mayores también se puede, pero vamos a tener menor rigidez porque siempre que tengamos temperatura mayor, mayor pérdida de la solubilidad del calcio. Y entonces esa es la razón de por qué se corta la leche. Y eso pasa mucho en casa, eso siempre se escucha que se corta la leche. Listo, entonces ya cuando tenemos nuestra cuajada, la separamos, lo ponemos en un lienzo, en un colador, algo así les va a quedar. Y le dejamos reposar de unos 5 a 10 minutos para que siga saliendo el suero. Aquí nuestro único objetivo es que salga todo el suero posible, porque mientras más suero salga, quiere decir que tenemos un queso mucho más fuerte. Apretamos súper fuerte el lienzo. Una pregunta, profe. Dime, Yesenia. ¿El suero que va saliendo vamos botando? Sí, en este caso hay que botar porque como está mezclado con agua, va a ser muy complejo luego hacer algún producto o algo. Igual no nos va a salir un montón tanto, entonces se lo puede botar. Dejamos reposar, apretamos súper fuerte, seguimos sacando del suero, lo apretamos un montón. Le dejamos reposar nuevamente unos 10 a 30 minutos para que por decantación salga lo que más se pueda. Y en ese punto le ponemos la sal. Como les dije, sal al gusto. Y las especies, igual, al gusto. Pero sí o sí, como les comenté al inicio, deben poner una especie. Yo puse orégano porque queda bastante bien el orégano en el queso. Pero he visto que ponen albahaca, romero, ají. He probado algunos con ají que igual están bastante agradables. Entonces, la que ustedes quieran. Profe, Mezclamos bien. Sí, Yesenia. ¿cómo le apretamos? Al lienzo simplemente le aprietan con la mano, nada más. O sea, le hace una bolita y le aprieta. ¿Y el lienzo de qué tiene que ser? De alguna tela que tengan en casa que sea bastante porosa. Eso es un lienzo, una tela obviamente súper limpia, pero que sea porosa y que permita la salida del líquido y permita que el sólido se quede en el interior. Sí, profe, gracias. Ok. Listo, entonces ponemos el molde donde se lo va a dejar. O sea, ya buscamos el molde donde lo vamos a tener y aquí lo vamos a prensar.
En la foto está una prensa bastante elaborada, pero lo que pueden hacer para prensar es ponen el queso en el molde, ponen el lienzo encima o un papel estéril y ponen un peso súper fuerte. El objetivo es que le apriete bastante durante una hora y como ya tiene sal el producto, la sal con esa presión va a hacer que el suero siga saliendo. En este caso, por ejemplo, pusieron un arnés, este del el molde, y pusieron un pedazo de madera encima para que la apriete. Dejamos una hora ahí, damos la vuelta y hacemos lo mismo. O sea, le damos la vuelta, ponemos el lienzo otra vez, ponemos un peso y dejamos ahí una hora. Entonces, después de eso se supone que ya salió todo el suero, o la mayoría del suero. Le ponemos a enfriar y después de eso ya lo podemos probar. Entonces, obviamente me tienen que contar qué tal les quedó y le pueden hacer probar a su familia. Entonces, aquí hay tres opciones de cómo les puede quedar el queso. Hay dos que, bueno, una que es poco probable. La primera, que sería que les quede el queso súper fuerte, súper duro. Y les digo que es poco probable porque a menos que utilicen leche cruda, no van a tener calcio ahí. Pero alguna vez yo hice queso y usé leche pasteurizada y quedó súper fuerte. Y puede ser que al momento de la pasteurización ese calcio estuvo, no sé, mezclado con grasa y no llegó a esa temperatura al calcio y quedó bastante calcio todavía. Puede ser, pero lo normal es que tengamos calcio no soluble, entonces que no nos quede así. La segunda es que el queso en cambio nos quede súper blando, como un queso crema. Y es porque ahí no tuvimos nada de calcio y la capa caseína no se pudo unir. Pero igual no pasa nada, es un queso crema que va a tener un sabor agradable, sal, orégano, solo que no tendrá la textura de un queso, pero es un queso igual. Y la otra será un término medio, uno que esté medio duro, pero medio le cortemos, se rompa, o esté medio aguado por una parte, o suave más bien dicho, pero igual va a ser un queso que tendrá un sabor bueno. Entonces por eso les digo que le pongan especias porque eso le realza un montón al sabor. Entonces dependerá de qué usen, pero normalmente como no tenemos calcio soluble, la capa caseína no se va a unir después de la coagulación. Entonces si no se une, no se vuelve una estructura fuerte. Eh, Así que por ahí les puede quedar el tipo de queso, pero al fin y al cabo, como estamos haciendo un procedimiento bastante bueno, el queso va a estar bueno, o sea, independientemente si está suave o está duro, porque será el mismo procedimiento, solamente que la caseína no se unió. De ahí el nutriente es lo mismo, vamos a tener caseína. El problema es que la capa caseína sí o sí necesita calcio, sin el calcio no se va a poder unir. Entonces, es un procedimiento relativamente sencillo, como vieron, o sea, simplemente es calentar, poner limón, cuajar y luego intentar sacar el lactosuero lo máximo posible mediante el lienzo, apretándolo y luego prensándolo. Y luego enfriar y ya está. Entonces, obviamente, tienen que probarlo y hacer que pruebe mejor su familia para que nos cuenten qué tal les quedó. En la exposición va a ser igual que todas las exposiciones que hemos tenido en la semana 15 y el video hasta la semana 16. Este sería el último trabajo de este parcial, que es un poquito más corto que el otro. Tenemos una semana menos que el parcial 1 y el parcial 2. Pero bueno, ahorita igual tienen 3 semanas más o menos hasta la exposición, así que es tiempo más que suficiente porque una tarde uno lo acaba menos, o sea, es súper rápido. De ahí le pueden dejar enfriar de un día para otro o en un par de algunas horas ya estará frío y ya se lo podrá probar, pero sí hay que dejarlo enfriar. Es sencillo y es una manera práctica de también poder transformar la leche y ver cómo se transforma. Listo, no sé si tienen alguna pregunta de la, de la práctica. Tienen que hacer Profe, un diagrama de flujo. Sí, dime, Joana. ¿el molde puede ser de cualquier material o tiene que ser alguno específico? ¿Cómo de qué material me dice? O sea, puede ser en un molde de pastel o en Sí, los moldes de pastel de plástico que hay. sí, o sea, preferiblemente siempre es utilizar plástico, porque como tenemos agua, puede quizás incorporar algún aroma medio extraño si usamos algo metálico, por ejemplo. Pero siempre de plástico, cualquier tipo de molde está súper bien, no pasa nada.
Gracias. el que tengan en casa. Entonces, la única actividad, en este parcial vamos a tener menos tareas, pero hoy tiene que ser un diagrama de flujo, más que nada, como siempre en las prácticas, para que al momento de escribir se den cuenta más cerca de cómo se hace el queso. Entonces, igual ahí les puede surgir alguna duda, alguna cosa antes de realizar. Entonces, ahí ya uno investiga y ve y es súper más fácil. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a la hora de enfriar se les deja nomás en medio ambiente, así nomás. No, para enfriar en la refri. Siempre a la refri. O sea, acabamos, tenemos todo y a la refri. Ahí se enfría bastante rápido. Pero siempre en la refri, como cualquier queso. Y ahí lo mantenemos en la refri. Ya le voy a escribir igual ahí, no lo había puesto en la refri, pero bueno, enfriar siempre le ponemos en la refri. Profe, o sea, para enfriar después de la pasteurización. No, después de la pasteurización, ahí simplemente esperamos que baje la temperatura, porque va a bajar súper rápido. Si pasteurizamos y conseguimos leche cruda de 63 a 40, baja rapidísimo la temperatura. No se demora. ¿Alguna otra pregunta? Profe, lo de enfriar en la